antes del corte estábamos hablando de este Cyberfolk, justamente, que es, en el fondo, esta iniciativa, este programa para que la gente en sus casas, específicamente en la comuna de Penco, que es donde se empieza a aprobar, pudiesen las personas votar las iniciativas comunales en tiempo real. Lo decíamos antes de irnos al corte, Salfate, una especie de Twitter, pero no solamente con voz y voto. Imagínate que en una elección, una decisión municipal, se juntan las grandes cabezas que toman obviamente las planificaciones macro, y una vez que han determinado que tienen 3 caminos a seguir, pasan a preguntarle a la gente, y que de manera inmediata, instantánea, como una votación popular, pero cuyo resultado está de manera flash en el momento, le preguntan, ¿hacemos esto o esto otro? Y la gente vota, y saben al tiro y toman esa decisión. O sea, estamos hablando del 73. O sea, es algo que es impensado en las mayores potencias actualmente regidoras en aquel tiempo. Y aquí yo siempre me cabe la duda. Lo que pasa es que tú lo planteabas al comienzo. Aquí nosotros teníamos la idea de que con Internet, con el nacimiento de Internet, Chile podría haberse convertido quizás en qué potencia. Pero probablemente una potencia parecida a Rusia, que era, digamos, para donde iba la mica. Claro, Unión Soviética. Claro. Entonces yo creo que entre las tantas cosas que se quisieron detener en ese momento, una probablemente tenía que ver con que Chile replicara, imitara y fuera un espejo dentro de esta isla continental, como algo que replicara lo que estaba haciendo, lo que era, entre comillas lo digo, enemigo del mundo libre según el dictamen norteamericano. Y claramente 5 fue uno de los grandes perjudicados por esto. Oye, si bien sabemos que este proyecto 5 funcionó durante un año aproximadamente, su lanzamiento oficial fue en agosto del 73. O sea, oficialmente alcanzó a funcionar muy poquito tiempo. Y dentro de las historias que hablan de cómo terminó, ¿cierto? Sabemos, 11 de septiembre, el golpe de Estado. Existió una entrevista que le realizaron por ahí por el 9 de septiembre a Raúl Espejo, justamente, de quien hablábamos hace un rato. Un periodista le realiza una entrevista para saber de este funcionamiento, que es oficial, qué sé yo, un medio oficial, un año funcionando, para saber lo que estaba pasando en la comuna de Penco y todo. Y cuando sale el reportaje, este periodista describió este formato como un plan siniestro y secreto para firmar el control marxista sobre la economía. A ese nivel, escándalo total. Ya, pero son los... Entonces, no, espérate. Es que, ayer hablan de los talibanes, como, perdóname, típico de un sector. Raúl Espejo lo que hace es escribir una carta para decir, oye, estáis diciendo cualquier tontera, una carta de reclamo al periodista. Escribe una carta, perfecto, el proyecto es esto otro, no es lo que tú estás diciendo, tú no estás contando la verdad de lo que yo te conté de la idea del proyecto, qué sé yo, como una rectificación, escribe la carta, y él ese día tenía una despedida, justamente, entonces dejó la carta en su escritorio. Esa carta lamentablemente nunca fue enviada porque al otro día fue el golpe de Estado. No se publicó porque esa carta la escribió el 10 de septiembre y al otro día, 11 de septiembre, los militares, todos sabemos lo que pasó, y los militares destruyeron esta sala. Eso es un poco un resumen muy global de lo que pasó con este proyecto, de un proyecto que para bien o para mal, más avanzado, menos avanzado, terminó siendo destruido, como ya decíamos en el bloque anterior, por los militares, que entendieron, no entendieron. Ahora, ¿cuánto alcanzó a funcionar como tal? 2 semanas, nada. Y sin embargo, ya era una promesa. Fíjate que la mayoría de las personas, porque esto no te lo enseñan en la historia de Chile, no está en los libros de Chile, Jorge Baradit, antes de que se hiciera conocido, digamos, como este divulgador de historias alternativas de Chile, el Chile que no conocemos, etcétera, etcétera, escribió una novela ficcionada que se llamaba 5, precisamente, que era considerada que incluso en la librería tú lo encontrabas en las secciones de ciencia ficción. Porque seguramente que nos lo leyeron dijeron, no sabemos bien si esto es verdad o no, y estamos diciendo que sí, pero que claramente parece algo como una idea futurista en los 70 en un país perdido en el mapa conocido como Chile. Y fíjense que parte de los escritos de Jorge Baradit, él cuenta de cuando esto fue desmantelado. Y dice lo siguiente: 5 fue desarmado como un dinosaurio muerto, abandonado a la indiferencia e incomprensión de las nuevas autoridades, que incluso llegaron a pensar que todo no era más que un sistema de comunicaciones para coordinar alzamientos armados de sindicatos, como bien decía también, y de campesinos. Y aquí yo tengo la duda. Yo creo que todo lo que tenía
la marca de Salvador Allende lo arrasaron. Sí. Claro, Yo no había sé si alcanzaron realmente, como plantea Mike, yo no sé si alcanzaron a entender para dónde iba la mano de esto y cuáles eran las tremendas proyecciones que pudieron haberlo ocupado a su propio favor y que hoy día todos los gobiernos quieren. Un sistema de información unificado, centralizado e instantáneo en todos los estamentos posibles, que es en lo que estamos ahora, claro, en pleno siglo XXI. Claro, de hecho, como bien decía Mike, esta sala fue desmantelada y el propio Beer se fue a Inglaterra, desapareció rapidito, digamos, antes de que ahí lo pudieran capturar o, bueno, logró zafar, digamos. Pero claro, hacer desaparecer. es curioso, claro, porque volvemos a lo mismo, o sea, cuando hay un proyecto así, que es nuevo, que en el fondo que no lo podéis comparar con nada que exista en otra parte del mundo, claro, que no se ha implementado en otro lado, por lo tanto tú no sabes si eso puede ser algo a favor o en contra. Como tú bien decías, a lo mejor ellos lo pudieron haber mantenido y ocupado a su favor, que quizás hubiese sido peor. Y por eso, menos mal no cazaron claro, lo que o sea, ahora echando la vista hacia atrás, uno por algo dice, pasan las cosas, como dicen por la algo pasan las cosas, pero claramente es como este eterno miedo que hay como al progreso, a la evolución y a contradecirse en ideas que pueden ser un poco más democráticas finalmente, si eso es si lo que buscaba el proyecto era hacer como esta gestión global, que hoy día se podría entender como no, querían tener el control de todo, querían hacerse del poder, bueno, en fin, uno lo puede mirar dependiendo del ángulo que más le convenga, si esa es la cuestión. Pero son los mismos cuestionamientos que hay ahora. Son los mismos, y es la misma polarización que hay sí, hoy día, era la que se vivía también en ese momento. Entonces, claro, hay gente que quizás está a favor de lo que pasó en el 73 y que le da una interpretación, hay gente que está en contra y que le puede dar otra, pero acá yo creo que en lo que nosotros... A mí lo que me gustaría quedarme en el fondo es que si se hubiese empezado a implementar algo así, quizás hoy día Chile sería un país totalmente diferente en cuanto a quizás potencia tecnológica, habríamos logrado solucionar un montón de problemas, la sociedad hubiese crecido. O lo habríamos destruido como todo lo que tenemos. Como dicen los gringos, mencionando a los gringos, el what if. El qué hubiera sido sí. ¿Cachai? Y esa es la duda que nos va a quedar siempre. Hay algo que dijiste que es importante, tiene que ver con el progreso. Porque, claro, no podemos despejar la duda, pero sin embargo podemos hacer una proyección de cómo han pasado las cosas. Es innegable que en el año 70 habían más ganas del mundo político de que existiera progreso, en el caso de la UP Salvador Allende, y que el país progresara, porque cuando progresa el país progresan todos, en lugar de lo que pasó cuando llega el dictador Pinochet hasta el día de hoy, que es mirar cómo progresan los otros, claro, copiar lo que están haciendo, sin pensar en cómo lo llevas a cabo a la realidad de tu país. A mí me parece que lo que es más interesante, Cinco, es que estaba pensado en la realidad del país. Claro. No es algo que es típico nuestro, de la actual en adelante, que es, claro, vamos a ver lo que hicieron afuera, lo vamos a traer, lo vamos a hacer igual. Pero no se puede hacer igual porque la idiosincrasia de cada país hace que eso sea inviable. Voy a dar un ejemplo súper tonto. El restaurante de comida rápido más famoso del mundo, el del payaso, hay un solo país que no funcionó, en Bolivia. ¿Por qué? Porque ellos no se alimentan de esa manera, no está dentro de la idiosincrasia de lo que ellos comen, por lo cual no funciona. No puedes llevar el modelo a todos lados. Entonces me parece que esa idea de progreso de parte de Allende, de parte de la UP, de decir, si avanzamos hacia adelante, avanzamos todos, y todos logramos crecer, y mejoramos, se destruyó, como decías tú, los militares no solamente destruyeron la oficina de Cinco, sino que destruyeron todo lo que tenía olor a la UP, para dejar al país en un cero progreso. Es más, pasó del 73 al 80 a tener crisis, y posteriormente no progresar, sino que escuchar, claro, instalar un sistema, y no solamente no progresar, sino que escuchar los que ellos creían que habían progresado porque fueron de un rato a estudiar a Chicago. Entonces, insisto, me parece que perdimos, más allá de lo que hablamos de la batalla de Chile y todo, la posibilidad de ser, me cuesta mucho decir potencia porque las potencias para nosotros son otras hoy, pero haber sido un líder de progreso en algo que hubiese marcado posiblemente la historia de nuestro país para que, ¿sabéis qué? A nosotros nos copiaran, en vez de estar nosotros copiándole a los otros. Me parece que acá hay un quiebre no solamente con Cinco respecto a tecnología y el progreso, sino que tiene que ver también con la mentalidad. Y cómo nuestra mentalidad fue cambiando en base a cómo nos fueron quitando las libertades y los derechos durante 17 años. Ahora, no perdimos, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. Pero... Salvo... no hay caso. Pero con la palabra perdimos.
Perdimos, Porque sí, perdimos. Es que no lo perdimos, nos destruyeron. Sí, por eso. O sea, la dictadura destrozó absolutamente todo. No fracasó porque y eso pudo tiene ser. que ver con, claro, no es algo que perdimos, que no supimos funcionar, fue algo que ellos destruyeron de Es que no tenían idea de progreso, pues no querían progresar. Y tiene que ver, es que querían progresar al estilo de ellos. Claro. Y acá hay Palo una y palabra piedra. que se ha repetido constantemente que tiene que ver justamente con... Mira, se me fue la palabra ahora. ¿Progreso? No, con esta idea de que solo tu verdad es la que vale, claro, y tu verdad es una verdad absoluta. Ese es el problema justamente de esta dictadura y de todas, y con la violación de los derechos humanos, absolutamente todo eso. Pero tiene que ver, por eso digo, de esta dictadura y de todo... Y yo le responderé que pago de todas las dictaduras. Tiene que ver con destruir todo lo que existía, sí, con ver en que todo lo que hizo en este lado Salvador Allende, todo eso lo tenemos que destruir porque todo eso es malo. Entonces, lo conectamos con la internet nuevamente de ahora, Salfate, hacemos esta especie de círculo perfecto. Hoy día también estamos en esto, en que sentimos que lo que yo busco en internet es la verdad absoluta, lo que yo estoy leyendo es la verdad absoluta, lo que a mí yo no me sigo importa, no tengo la instancia de conversar con Lamo, con Monty, porque lo que ellos piensan para mí no es real, porque yo lo vi en mi internet. ¿Se entiende que estoy haciendo un ejemplo una masivo? Caricatura, pero que es claro, muy una real. caricatura está agrandando, pero que se entiende. Muy real. Es lo mismo que pasó justamente con las dictaduras. Todo lo otro lo bloqueo y yo empiezo a hacer todo a mi estilo, con mi verdad, no con la verdad que se ha conversado de manera comunitaria. Ahora, es que es muy interesante lo que tú estás planteando, porque el plan de 5, Chile, era, y lleguemos finalmente al último escalafón, que es que las personas tengan acceso a este sistema intercomunicado para poder escuchar su opinión y decidir democráticamente en base a lo que el pueblo quiere o no. Voz y voto inmediato, no Claro. cada 4 años, cada 6 años. Y es curioso porque, ¿cómo fue la historia realmente? Esto fue suspendido para la gente, creció en las áreas militares. Internet es un invento militar, es militar. Y de ahí empezaron, con la llegada de la computación, se dieron cuenta de que era inevitable, de que la necesidad de tener un ordenador en tu casa pudiese acceder a información que se permitía estar entrelazada. Y comenzó un comercio de Internet y la gente, como bien decía Lama, comenzó a darle otro uso. Llegó de una manera popular y comercial, no cultural e informativa. La gente no lo ocupó para informarse, porque los medios de los cuales uno leía, que eran diarios y televisiones, esos eran los que valen, hechos por periodistas profesionales, sino que yo no me interesaba lo que opinaban las demás personas. Yo me informo catedráticamente de los medios oficiales. La gente empezó a compartir cosas. Y ¡wow! Lo primero que compartió, y digamos las cosas como son, esto no es una opinión, es un dato de la causa, lo que hizo crecer Internet fue la pornografía. Sí. Igual que el VHS, maestro. Sí, o sea, la gente hizo crecer Internet. Internet se convirtió en el primer fenómeno, y que después hoy día Internet es de todo, habla de cualquier cosa, pero fue por la pornografía lo que lo hizo crecer, y de ahí empezaron a comercializarse plataformas y posteriormente aplicaciones y todo lo demás. Claro. Entonces, Chile, insisto, no vamos a ver qué hubiera ocurrido, nunca, pero era un país distinto, que era un país culturalmente afianzado en una realidad muy rica. Era un país que se parecería como a Europa del Este, una cosa así. Es que, ¿sabes qué era un... Entonces, no sé cómo hubiera terminado esto, pero me da la impresión que era mejor a cómo terminó Internet hoy en día. Sí, ¿sabes qué? Comparto contigo, porque lo que te decía antes del progreso es, ¿sabes qué? No voy a esperar a que lo haga otro. Lo vamos a hacer nosotros primero. Y le vamos a dar la vuelta a esto. Y a mí me parece que eso es algo que tenemos que rescatar como país, como idiosincrasia de país. Pero si tenemos todo el país vendido a los extranjeros. Es que a eso quiero llegar. Lo lotearon, lo vendieron, como decíamos siempre. Pero hoy día nos dedicamos, o se dedican casi todos los que están metidos en las grandes cosas, a copiar. Y acá hay una idea que es única, de progreso, que quiere ser el pionero en hacerlo. Nosotros perdimos, siendo que este es un país muy rico en ciencia, en recursos, en todo lo que queráis, hemos perdido esa capacidad de ser pioneros en algo. Y me parece que hablar de 5 hoy es tratar de imponer esa idea a la gente, decir, bueno, volvamos a ser los primeros en alguna cosa. No dejemos de ser los que están copiando una idea que no funciona, la votamos. Hoy, Finlandia, otra idea, tampoco funciona. ¿Por qué dejamos de ser pioneros en lo que hacíamos? A mí me parece que la dictadura eso es lo que mató. Mató esa sensación de ser los primeros en llegar. Y, pero lo digo y me hago responsable, instauró esa idea de la picardía del chileno que de repente tanto me molesta, que suena muy folclórica, muy divertida en algunos casos, pero en otros termina siendo algo que es como tramposo.
Nosotros pasamos en un país que quería progresar a un país de tramposos. Y esa es la realidad que tenemos hoy día. Es cosa, prende la tele, vea las noticias y entérese. Y dígame si no está lleno de tramposos la larga faja de tierra en la cual estamos todos atrapados, enlodados juntos.